Dios. Por favor, dile a alguien: qué bueno que viniste, te ves muy bien, me da gusto estar contigo. Díselo, díselo. Que tus ojos se lo digan porque no te alcanza a ver los labios. Qué bueno que estamos juntos. Qué importante es no solamente hacer lo que hacemos, sino mantener el sentido de lo que hacemos, ¿verdad? Pensaba yo hace un momento, ¿por qué la iglesia se reunía en la historia bíblica? ¿Sabes que se reunían el domingo? Se dice que lo hacían porque era una manera de honrar o conmemorar que Jesús había resucitado. El primer día de la semana fueron al sepulcro y encontraron que estaba vacío, ¿no? Entonces se empezó a establecer, no es ningún mandamiento, pero se estableció que el domingo era cuando la iglesia de aquellos años se reunía, pero lo hacía en razón de que Jesús había resucitado. Entonces, una de las cosas por las cuales hoy estamos aquí reunidos es porque Cristo vive, queridos hermanos. No es una historia, no es un mito, es una realidad. El cristianismo no es una creencia que forma modelos de vida, sino que el cristianismo es un encuentro personal con el Dios vivo. Y estar aquí es testificar y publicar y estar conscientes de que Cristo vive, y eso tiene un sinnúmero de efectos, entre otros que si Él vive, nosotros viviremos con Él para siempre también. La segunda cosa que pienso es por qué se reunían, y dice el salmista: miren cuán bueno y cuán rico es que los hermanos habiten juntos en armonía. Y luego describe la bendición sobre el monte y luego sobre el sacerdote, y dice: es como el aceite que viene desde la cabeza y baja hasta el borde de las vestiduras. Pero dice el salmista: miren cuán bueno y cuán delicioso es. Reunirnos tiene el propósito de ayudarnos, estimularnos unos a otros a mirar la gracia que Dios ha depositado entre todos nosotros, ¿verdad? Y reunirnos tiene que ver entonces con ser parte del cuerpo, como se le conoce a la iglesia, del cuerpo de Jesús. Esa es la razón por la que estamos aquí, entre otras tantas. Tú puedes tener alguna necesidad, alguna inquietud, y por eso hoy viniste, y eso es válido, pero todos tenemos en común las que te acabo de decir y otras tantas más. No se te olvide que por eso estamos aquí, además de las razones personales que tú puedas tener, porque a veces vamos a la reunión esperando que el mensaje me ayude en el momento que estoy pasando, otras veces porque estoy pidiendo una dirección de Dios para algo, otras tantas porque quiero ir a animar a alguien, otras tantas porque está la muchacha que me gusta. Sí, los jóvenes a veces por eso van a la iglesia. Pero aparte de esas razones, es porque Jesús vive. Él está entre nosotros, amén. Dígale a alguien: Jesús vive, Cristo vive, Él está en nosotros. Dígaselo con ánimo. Bien. Te felicito por estar aquí, ¿verdad? De verdad. Antes de ir al mensaje, otra vez quiero decirles: ¿cuántos dan gracias a Dios estaba yo viendo a los muchachos de la alabanza y veo lo que hacen y sus edades? Veía yo que son jóvenes, veía yo a Itzel, que estaba a este lado, y la conozco desde que tenía no sé cuántos años, pero 5 años. Ya estás vieja, Itzel. Desde los 5 años, imagínate, yo la veía aquí de trencitas y ahí con sus papás, y ahora verlos acá es padrísimo, ¿no? Ver que pasa la generación y ahora los hijos no siguen solo el ejemplo de los padres, sino que comienzan a tener sus propias convicciones, y no solamente vienen, sino que quieren servir. Y así veía a todos. Veía a Fercho, ¿verdad? Que lo conocí por ahí de los, no sé cuántos tenías, Fercho, 2, 13, 14 por ahí. Y ahora ya se nos casa el próximo sábado, Fercho. No es cierto, es broma. Ya se me desmayaron sus papás que andan por ahí. No es cierto, Fercho. Este es un Fercho, el otro Fercho. En fin,
y pienso en los que sirven, los que están con nuestros queridos pequeñitos allá, los maestros, quienes están en Cunero, ¿verdad? Y yo otra vez quiero decirte, no pierdas la oportunidad cuando lleves a tus hijos, cuando saludes a los anfitriones, cuando veas a alguno de los músicos, al staff que hace posible toda la parte técnica, no dejes de pasar la oportunidad de decirle gracias por lo que haces. ¿Te parece bien si les damos las gracias con un fuerte aplauso a todos ellos? Gracias, queridos, gracias, queridas. Que Dios les bendiga mucho, mucho, ricamente. Bien, pues estamos en la culminación, en la preculminación del tema de talentos. Un tema muy importante. Déjame decirte por qué. Yo he crecido en la iglesia. Bueno, no crecí mucho, pero he crecido en la iglesia. Y este tema de talentos era un tema solamente tocado con respecto a los dones de Corintios, profetizar, ¿verdad? Sanidades. Pero yo me daba cuenta que la iglesia, en los años cuando yo crecía, desde mi niñez y juventud, a veces parecía inclusive que estaba peleada o mal parada con los talentos de las personas. Y si había un músico en la iglesia, lo dije la semana pasada, le decíamos que el único lugar donde podía cantar y tocar era dentro de las iglesias. Y los queríamos ahogar, no con mala intención, porque pensábamos que eso era, y todo el tiempo los queríamos dentro de los templos, a eso me refiero. Obviamente hubo músicos que no aguantaban eso porque de eso vivían. Y para los líderes, inclusive pastores, era fácil decirles, pídele a Dios otra profesión, pero era lo que les apasionaba a ellos. Y los talentos eran, en este contexto musical, un problema. ¿Qué tal aquel joven que decía, quiero estudiar teatro? No, pues los pastores nos rompíamos las vestiduras como los sacerdotes y decíamos, no. Pecado, vas a besar a alguien y eso es, ¿no? Y no cabía el arte en la cabeza, en muchos sentidos de la iglesia. Así que los dones eran como metidos en un cubito y solo funcionaban dentro del templo. Obviamente la iglesia, han pasado los años, todavía hay quienes lo ven así y tratan de alejar a la gente de sus talentos para que o los dejen o solo los usen en los templos, y yo no creo eso porque eso no me enseña la Biblia. La Biblia me enseña que los talentos y capacidades no son un fin, pero son una herramienta para el propósito de Dios y sobre todo para que el reino de los cielos pueda llegar a cualquier rincón de la tierra. Se necesita talento para ir a lugares apartados y tener dones internos, pero también talentos externos para conectar con comunidades. Se necesita esta inclinación a la vida social, a las humanidades, para acercarse a diferentes contextos de nuestra nación. Se necesitan personas con una ardilla acá adentro que todo el tiempo esté funcionando con ideas políticas, sociales, para que se meta al grupo de los políticos y con un corazón como el de Daniel se pueda mantener lo más puro posible y hacer labor en la política, no solo para el bien de la iglesia. A mí no me gusta cuando alguien llega a la política y dice, pastor, ahora sí, ¿en qué le voy a ayudar? ¿Cómo? O sea, ¿tú crees que yo como iglesia espero que seas político para que me regales un terreno? No, Señor. Nosotros somos iglesia y queremos ser de beneficio a la comunidad donde nosotros estamos. Yo no soy un pastor que espera que alguien llegue a la política para ver si nos dona este terreno. No. Yo no quiero eso. Yo quiero que esté ahí para que le haga bien a todos los que estamos en la comunidad. Pero se necesitan talentos ahí. Algunos tienen que dejar la idea de ser predicadores para ser buenos políticos, ¿verdad? Y otros tienen que hacer lo contrario. En fin, el tema es que pensamos que los talentos están un tanto peleados y a veces hablar de talentos, y una de las siguientes series que vamos a hablar después tiene que ver con sueños y visiones
esa va a ser la serie, y vamos a hablar de la visión de nuestra vida y de los sueños que Dios trae. Pero yo me doy cuenta que hay, de verdad, no lo entiendo, pero hay creyentes, y respeto su idea, pero no entiendo por qué piensan que hablarle a la iglesia de sueños y visiones no tiene que ver con el reino de los cielos. El problema, creo, es porque hemos sido enseñados que algunas cosas son del reino de los cielos y otras no, en lugar de saber usar todas las cosas para el reino de los cielos. ¿Me explico? Y todas las cosas en el sentido más equilibrado, no estoy hablando de rarezas y cosas absurdas inclusive. Por eso hemos estado hablando de talentos, porque tiene que ver con el reino de los cielos. Y les decía yo, he visto esta batalla que hay, esta dualidad, esta inclusive discrepancia que hay entre lo que es un talento para poderlo desarrollar, y que ahí Dios se ha conocido. Hace un momento en el culto anterior vino una joven que me dijo: pastor, entré a la policía. Yo le hice así. No es cierto. Y me dijo: y me mandaron a la oficina de violencia de género. Y le decía: qué bueno que estás ahí, que Dios te use. Y me decía: no puedo predicar. Le dije: no quiero que prediques. No te contrataron para predicar, te contrataron para hacer un servicio a la gente. Hazlo y Dios te va a usar para bendecir a personas ahí en ese lugar. Pero si yo fuera de otro corte, diría: ¿qué haces ahí, hija? Ahí hay pura maldad, pura corrupción, te vas a contaminar, te vamos a perder. Mejor vete a trabajar con las hermanitas de hacer rompope, ¿verdad? Y véndelo. Es que aquí hay unas hermanitas que hacen rompope. Entonces, el tema de talentos es muy importante. Todo lo que oyes de la predicación de la palabra de Dios, no lo separen, por favor, nunca del reino de Dios, la voluntad de Dios, el propósito de la salvación, la obra de la cruz. Nada de lo que predico yo se separa de eso, porque si se separara, en vano sería mi predicación. Todo tiene que ver con Jesús, todo tiene que ver con el reino de Dios, para que otros lleguen y todos los demás crezcan en el reino de nuestro Dios. Entonces, bajo este contexto otra vez resaltado, hoy quiero hablarles de algo que es muy importante con respecto a los talentos, y me emociona esto porque conlleva varias cosas, diferentes cosas. Dirían muchos jóvenes: son muchas cosas, aunque nada más son 4, pero bueno, yo creo que conlleva varias cosas este tema en particular, y yo le he titulado, ¿verdad?, a otro nivel. Porque los talentos primero tienen que ser activados. En algún momento dado se activan tus talentos, después tienen que ser sostenidos. Es decir, van a pasar los años y hay que sostener ese talento, ¿verdad? Yo me acordaba en la mañana cuando mis hijos eran más chicos, y Andy un día me dijo: ¿te imaginas cómo vas a predicar a los 50? Y ándale que ya llegó ese tiempo. Ya tengo 50, aunque me veo de 33, pero bueno, tengo 50. Qué mala onda, que se ríen. Y ya llegó esos años donde hace unos 10, 15, mi hija, que era mucho más pequeña, me dijo: papi, no te imagino predicando a los 50. Y ya llegaron. Pero yo tengo que preguntarme a los 50, no si el talento o el don o el ministerio pastoral se activó, porque me queda claro que se activó. No solamente si se ha mantenido, porque me queda claro que está activo. Sigo aquí, gracias a Dios. Él nos da vida, nos sostiene, nos da la oportunidad de seguir. Pero también me tengo que hacer una tercera pregunta. Y la tercera pregunta es: ¿en qué nivel está el talento que Dios me ha dado? Porque el tercer punto, y de eso te estoy hablando, es llevar el talento a otro nivel de tiempo en tiempo. Por la edad que tienes, es decir, por la madurez, la vivencia, por la comprensión que vamos teniendo, por el compromiso que va creciendo, por la propia revelación personal de Dios en nuestras vidas, porque vamos abrazando mejor su palabra, porque la vamos entendiendo mejor, porque se va haciendo carne en nuestras vidas.
pero los talentos, tu vida, tiene que ir a otros niveles y no tiene que ver con superación personal, aunque claro que está involucrado, pero el objetivo no es la superación personal, el objetivo es vivir el reino de los cielos en otro nivel en nuestras vidas. Por ejemplo, Job decía que había un nivel en el que él conocía a Dios, de oídas te había oído. Pero después dice, más ahora, y eso lo dice al final del libro, más ahora mis ojos te ven. Es decir, yo te conocía de referencia, pero yo no te palpaba de manera directa. Y ahora dice, ahora estoy en el nivel de que yo te conozco, ya no me hablan de ti. Ahora yo sé por qué hago lo que hago, yo sé por qué es importante orar, yo sé por qué es bueno hacer bien, yo sé por qué hago misericordia, yo sé por qué despierto los dones que tú me has dado. Ya no es porque me vaya yo a sentir condenado o porque alguien me está diciendo haz algo con lo que Dios te ha dado, sino que estoy en otro nivel en mi vida. Los talentos también funcionan así. Y hoy tengo el deseo y le pido a Dios que tu corazón se vaya ardiendo de la convicción de que lo que Dios te ha dado no solo fue activado, no solo se ha sostenido, sino que Dios se alegrará contigo de que lo vayas llevando a otros niveles de tiempo en tiempo. Cuando yo vine para acá, déjenme hablarles de este contexto pastoral. Yo sabía que salir de ese equipo de trabajo con el pastor Víctor, con el pastor Ricardo, que tuve la alegría de verlo apenas unos días atrás, fui a predicar a su congregación y estábamos en ese equipo haciendo mancuerna, tricuerna, cuatricuerna, como se llame, porque éramos varios, y así empezó Restauración, la iglesia de Restauración allá en el distrito. Estar juntos era padrísimo, era bellísimo porque nos conocíamos de antes y empezamos la iglesia y entonces la iglesia empezó a crecer, nos ubicamos en la zona, ahí a una cuadra del casco de Santo Tomás y ahí sigue la iglesia después de 25 años. Y entonces trabajamos, pero había algo en mi corazón que me decía, tú no te vas a quedar aquí. Pero cuando hicimos el equipo de trabajo, el director era el pastor Víctor. El que decidía era él, el que asumía la responsabilidad. Claro, nosotros estábamos con él, pero el que asumía la responsabilidad como director era él. Cuando tú decides salir de eso, es ir a otro nivel. Porque yo sabía que venir acá, yo recuerdo cuando llegué acá, le dije a Dios, Señor, yo voy a ir allá, pero no es orgullo, no voy a pedir nada de la iglesia. Te quiero pedir que si esto que voy a hacer es tuyo, proveas todo lo necesario para la iglesia. Esa fue mi experiencia, no digo que así tenga que ser en todos, pero esa fue mi convicción. Entonces yo llegué acá y no teníamos equipo de audio. Entonces cada semana alguien me prestaba un par de bocinas y una consolita y con eso funcionaba. Y cuando no nos la podían prestar, a capela era la alabanza y la predicación. ¿Verdad? Para el auditorio enorme de 50 personas, ahí podíamos funcionar. Pero yo acababa sin voz, porque predicaba y cantaba. Entonces cantaba, acababa cansado, predicaba, me quedaba un poco afónico, porque no teníamos audio. Después, y a veces me decía, el pastor Víctor me decía, ¿qué necesitan? Y yo, con base no al orgullo, sino a mi convicción de ir a otro nivel, decía, nada pastor, el Señor nos ha de proveer. Me gusta eso porque ahora que mi hija se casó, dicho sea de paso, ¿verdad? Saludos, hija. Yo como padre siempre me gusta darle a mis hijos y le hablo, ¿y qué necesitas? Nada, papá, estamos bien. Es padrísimo eso. Imagínate que me dijera, ay, pa, estoy bien amolada, ando sin zapatos y el Eric no hace nada, pero no. Viven su fe y no necesitan, gracias a Dios, que nosotros les apoyemos en nada. Y me voy hacia atrás y digo, eso hice yo, y solo así entré a un nivel de fe muy diferente. Y entonces después, todo lo que tú ves aquí, yo te puedo decir que es parte de esa fe. Todo lo que tú ves aquí
Este lugar, la silla donde estás sentado, un día le dije a Dios: Señor, ¿cómo me gustaría que pudiéramos cambiar las sillas? Porque siempre habíamos comprado sillas usadas y había de chile, mole y pozole, y entonces decíamos, para que la gracia de Dios sea multiforme, que todas sean diferentes, y ahí inventábamos cosas para que se viera bonito, pero estaba todo salpicado. Y yo un día dije: Señor, ¿cómo me gustaría cambiar las sillas? Ojalá tú nos puedas proveer. Y un día prediqué y salí al vestíbulo y estaba una hermana recargada en uno de los postes, y le dije: ¿estás bien? Y me dijo: ay, pastor, es que tengo una idea en mi corazón y creo que es de Dios. Yo no había dicho lo de las sillas. Y entonces me dijo: es que quiero ofrendar sillas para la iglesia. Está bien, hermano. ¿Y como cuántas? Todas. Cuando tú ves esas cosas, te vas hacia atrás cuando dices: si no hubiera dado el paso de otro nivel, yo tendría que estar detrás del pastor Víctor a ver qué es lo que él decide. Pero yo tuve que aprender a decir: no, el Señor me mandó ahora a estar al frente, y ahora yo soy el que tiene que pensar, orar, batallar, creer, no dormir, lo que sea, pero porque estás en otro nivel. Pero en ese nivel he visto cosas que antes no veía. No estoy hablando de que nosotros lo hagamos, pero es que no se ven hasta que estás en el nivel que tienes que estar. Y todos aquí estamos en un nivel, pero hoy deseo que te vayas con un mensaje de Dios en tu corazón, que sepas que la vida no solo es activar y no solo es sostener, sino que hoy escucha a Dios decirte: hijo, puedes ir a otro nivel. ¿Cómo, Señor, puedes ir a otro nivel? ¿Qué quieres, Señor? Que vayas a otro nivel. Te están esperando otras cosas en ese nivel, no en el que estás. Dice la Biblia, si me acompañas, Lucas 5, versículos 4 al 7. Ya apareció el piano acá atrás. ¿Ustedes se dieron cuenta? Yo no me di cuenta que lo pusieron, ¿sí? Es que yo estoy en otro nivel, hermanos, por eso no lo vi. Dice: cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: ahora ve a las aguas más profundas, es decir, ve a otro nivel. Más profundidad es otro nivel. Y echa tus redes para pescar. No donde estabas, en ese nivel. Maestro, respondió Simón, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada, pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Ahí la importancia de que el nivel esté ligado al corazón de Dios. Cuando yo me vine, Dios me habló, Dios me movió. Has conocido esa parte de nuestro testimonio. Yo decía sí, pero luego, ahorita no. Finalmente venimos hace 16 años ya de eso. Híjole, 16 años. Yo tenía 34, 30 y... ¿Tú cuántos tenías, Buti? 60 y... Era para ver si estaba despierta. Es eso. No me dejen solo al final, por favor. Ve a la zona más profunda. Y él dijo: hemos trabajado mucho, y dice: echaré las redes. Y esta vez, cuando el nivel estaba conectado con su palabra, esta vez se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse. Un grito de auxilio atrajo a los compañeros de la otra barca. ¿Qué pasó cuando vino el resultado de estar a otro nivel? Tuvo que convocarse a otros más, y a otros más los atrajeron, fueron atraídos. Aquí hay peces, no hemos pescado, vengan, por entrar a otro nivel. Y dice compañeros de otra barca, y pronto las dos barcas estaban llenas de peces y a punto de hundirse. Era una dimensión tan diferente porque estaban a otro nivel, ligados a la palabra de Jesús, del Maestro. Este pasaje nos habla con claridad que hay historias que nos dan luz de la importancia de nuestra fe, de los talentos como era el ser pescador, para ponerlos en el nivel de la palabra del Señor y ver cosas ocurrir que no se veían antes. Ahora,
Te quiero decir 3 cosas que te pueden ayudar para ir a otros niveles. La primera que quiero dejarte está en Génesis capítulo 12. Tú la conoces, la van a poner en las pantallas. Yo no lo leo, pero te lo cito. Génesis 12, el Señor le dice a Abraham, tú lo conoces, seguro lo sabes de memoria. Y le dijo Dios a Abraham, sal de tu tierra. Esta versión dice, deja tu nación y a tus parientes. Pero la versión 60 dice, sal de tu tierra, haz un éxodo, haz algunas salidas de donde estás. Eso nos habla de 2 cosas. La primera es acción, movimiento. Nosotros necesitamos saber que ir a otro nivel siempre va a requerir movimientos o acciones en nuestra vida. Va a requerir acciones en nuestra vida. Acciones que nosotros llamamos de fe, ¿verdad? De fe. Imagínate que tú estás contento porque vas hacia fin de año y estás juntando para una pantalla de 65 pulgadas porque quieres ver los partidos de fútbol y el balón más grandote, en fin. Y hoy te habla Dios y te dice, hijo, esa pantalla es para tu suegra. Espero que no te rías así si Dios te habla, pero ay, Señor, qué vaciado eres, Señor. Si eso lo desconectas, al menos de este mensaje, perderías, creo yo, la oportunidad de ir a otro nivel. Recuerdo el primer hombre que me regaló un coche. Él tenía un Topaz, no recuerdo el año, 90. Y me regaló el coche. A las pocas semanas de ese coche tenía una Windstar del año, nuevecita. Y antes de acabar ese año tenía un Pontiac del año para su esposa. Cualquiera diría, pues es que tenía dinero. No, él era médico. Y entonces, después de obsequiarme el coche que nos regalaron, le empezaron a llegar algunas operaciones. Él era neurólogo, donde había cobrado unas buenas cantidades de dinero. Entonces compró su camioneta al contado, compró su coche al contado. Y yo le decía, Señor, ¿no me podría regalar el Pontiac en lugar de este coche? No, eso es broma, ¿eh? Bueno, en serio. No, es broma. No, yo feliz con el Topaz. Pero eran cosas que yo veía. Y no era gente que decía, pastor, se lo voy a regalar, pida a Dios que me dé un coche. No, él nos lo regaló. Y Dios lo bendecía a este querido hermano médico. Él ya partió con el Señor, pero lo bendijo. ¿Pero por qué? Porque su fe, no, pastor, ahora que tenga una camioneta, le regalo un coche. No, fue al revés. Me quedo sin coche y le creo a Dios por algo en mi vida. Ahora, yo sé que eso suena muy loco, queridos. De verdad que, porque administrativamente eso sería una locura. Sería hasta un desorden administrativo. No te estoy diciendo que lo hagas si no hay una fe detrás de eso. Pero cuando hay una fe, sabes que el corazón te está jalando hacia eso. Es que Dios te está diciendo como a Pedro, quiero que vayas mar adentro. Es decir, quiero que vayas a otro nivel para que tu fe vaya a otra envergadura, para que ahora produzca otras cosas en tu vida. Entonces, número 1 es el movimiento. Número 2 es estar dispuesto a salir de algunas cosas, específicamente de salir de las zonas seguras. Les decía yo cuando vine para acá, el que decidiera el pastor Víctor, el que veía el recibo de la luz era el pastor Víctor, el que hablaba con el dueño para la renta era el pastor Víctor, el que planeaba el trabajo de la iglesia era el pastor Víctor, pero ahora
me tocaba a mí hacerlo. Y de hecho los primeros meses de estar aquí fue cuando hicimos la compilación del material de discipulado que tenemos, porque la iglesia del pastor Víctor tiene su material de discipulado. Pero cuando yo vine acá dije, tengo dos opciones: tomo ese material que a él le costó, o comienzo a hacer el que yo creo como pastor debemos tener en la iglesia. Y comencé a trabajar en ese material y a pensar y a leer, y ahora lo leo y digo, ay, qué interesante, está bonito. Yo ni lo había leído con atención porque lo íbamos haciendo semana con semana para que fuera saliendo para los primeros grupos. Pero yo antes no hacía eso. ¿Eso quién lo hacía? El pastor. Pero ahora que me tocaba ser pastor, tenía que hacer una salida de mi zona de comodidad. Ahora, el que oraba antes para que hubiera provisión para dar las ofrendas a los pastores era él. Pero cuando me tocó a mí es, Señor, que haya provisión para el equipo de trabajo. Señor, bendice a cada familia. Señor, multiplica en cada hogar para que les vaya bien a ellos, para que haya suficiente en sus mesas, para que compartan. Porque cuando no eres pastor, tal vez eso no lo puedes ver, y eso es normal, fíjate. Porque hay unas neuronas que se les llaman, creo que les llaman neuronas espejo, y son neuronas en el cerebro que se activan cuando tú entras a un entorno en el que antes no estabas, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando tú no tienes hijos y alguien te dice, duerme, tú dices, no, mis hijos van a dormir bien. No, les voy a dar Dramamine y que duerman toda la noche. Y te toca uno que no duerme. Y hasta parece que no duerme nada, porque tu cerebro activa esas que son espejo, que empiezan a ver cosas que antes no veías. Así pasa con la fe. Cuando nos movemos y salimos de zonas cómodas, solo hasta entonces empezamos a ver de otra manera lo que podemos ver. Y por eso Dios nos dice, vayan mar adentro. Tercero, o segundo, pero con un tercer elemento. Lo primero es moverse y salir. Lo segundo, David, ahí en 1 de Samuel 17, conoces la historia cuando llega al campamento, cuántas enseñanzas hay en los mismos pasajes. David le dice una frase a Saúl y le dice, ¿verdad? Que no se preocupe, y termina diciendo el versículo 17, yo iré a pelear contra él. Yo iré. Y esto me habla de dos cosas. Número uno, disposición. Yo iré. Más o menos como cuando tú dices, a ver quién va por las tortillas, y tus hijos todos se pelean. Yo mamá, más o menos así. ¿No? ¿No es así? Y tú quieres que haya paz en la sala, pregunta, ¿quién va por las tortillas? ¡Pum! Se desaparecen. Me han contado, eso no pasa aquí en Coacalco. Pero la disposición, tu talento y tu vida no va a ir a otro nivel si no estás dispuesto a probarlo, dispuesto a atreverte, dispuesto a batallarle un poco hasta encontrar la manera de cómo hacerlo, dispuesto a eso. Pero lo segundo es que David, cuando dice yo iré, nos habla de otra cosa: determinación y decisión. Decisión. Cuando yo les platico que yo determiné no aceptar ayuda para sillas, para equipo, yo podría haberle dicho al pastor y al equipo de pastores, ayúdenos, luego se lo pagamos. Pero yo estaba aferrado en buena onda, no era orgullo, era yo quiero conocer lo que ellos platican que ven, pero no lo puedo conocer si no hago lo que ellos hacen. Tengo que decidirme a hacerlo. Y así fue como hoy lo que tú ves, repito, es resultado de la fe, de creerle, de decidirnos. ¿Ha sido fácil? No es fácil. Porque tú crees que tú le dices hoy a Dios, ¿verdad? Domingo, Señor, hoy decido seguirte. Y Dios suelta las fanfarrias y se oye ya se decidió, y tú sientes que te van a recibir ángeles y querubines con serpentinas, y das el paso y no hay nadie.
Y después de haber decidido, hace el paso y dices, ¿será que sí es de Dios? Sí, Señor, como Gedeón, mándame una señal. Que mis chones, no, que mis chones se mojen si estás conmigo, ¿no? Por ejemplo. Digo, no puestos, porque eso ya sería otra cosa. Ustedes pensaron eso, yo dije nada más los chones. Y andamos pidiendo señales, porque no es fácil. No pensemos que decidir es fácil. No pensemos que decidir vamos a oír una orquesta celestial diciendo, bravo, ¿no? A veces se van a retraer hasta los ángeles y decir, el Señor quiere que sientas esto, porque quiere saber si sintiendo esto te mantienes en tu decisión de quedarte ahí parado. ¿Por qué? Porque su palabra dice que el que es inestable en sus caminos no espere recibir algo del Señor. Y no porque Dios no quiera, sino porque uno es inestable. Así que entonces, ser decididos. Avancemos. Siguiente pasaje. Apocalipsis 4. Ustedes lo ven en sus pantallas. Dice Juan, y la primera voz que oí me dijo, ¿verdad? Más o menos dice así, sube acá y te mostraré las cosas que van a suceder después de estas. Qué curioso es que no le dijo, donde estás te las muestro. Le dijo, sube acá, ve a otro nivel. Pero dice claramente, y la primera voz que oí me dijo, sube acá. El tercer factor o el tercer versículo nos enseña que para ir a otro nivel en la vida y en los talentos que Dios te ha dado, tenemos que hacer algo que es muy sencillo y que la Biblia dice para los jóvenes, por ejemplo, dice, hijo mío, escucha el consejo de tus padres. Lo que está diciendo es, escucha a los que te llevan la delantera. Pero es que mi papá no es licenciado en administración de empresas, solo tiene primaria. Sí, pero tiene algo que tú no tienes: años de experiencia en la vida. Y si fuiste tremendo, tiene maestría en paternidad, posgrado, especialidad con hijos necios. Es para que se rían. ¿Qué hacemos para ir a otro nivel? Oír. Cuando Dios te hable, óyelo. Oír es decidir conectarte con esa palabra. Oír no solo es escuchar lo que Dios dice, es conectarte, es ligarte. De hecho, la palabra oír viene de una palabra en griego que significa escuchar debajo de o con sumisión. La misma raíz de la palabra obediencia. Y la palabra obedecer significa sujetar la voluntad de uno a la de otro. Entonces, Juan nos enseña que él fue llevado a otro nivel en el contexto del pasaje porque oyó. Y lo sencillo que quiero decirte es, escuchemos a los que van delante. No escuchemos a los de atrás. Vas a escuchar sus historias, sus inquietudes, sí se puede, pero él todavía no lo logra. Pero a los de adelante vas a escuchar lo que ya hicieron, lo que ya lograron, donde ya se equivocaron, donde ya acertaron. Sean los padres en el ámbito de la vida, sea el especialista en el ámbito de tu profesión, sea el ingeniero, el arquitecto, el médico que te lleva ventaja, ¿verdad? Y es muy importante aprender a oír porque se necesita humildad en el corazón. Dígale a alguien, no seas orgulloso, porfa. Y por último, ¿cuál es el tercer factor? Oye. El anterior, decide, determínate. Y el último, una cita conocida de todos, al menos la frase, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. En lo poco has sido fiel, lo cual me hace pensar que valoró lo poco, es decir,
se comportó a la altura de mucho estando en lo poco. Yo me acuerdo cuando comencé a trabajar, otra vez les voy a platicar esta historia. Yo ganaba, ¿cuánto ganábamos, Ruth? 360 pesos, ¿no? No sé si todavía eran miles, pero 360,000. Imagínense, jóvenes, ¿sí saben que nos quitaron ceros? Sí saben, ¿verdad? Antes eran, sí. Entonces yo ganaba 360,000 pesos mensuales. A lo de ahora, 360 pesos de hoy. Y yo me sentía soñado con mis 130 y tantos pesos por quincena. Yo recuerdo que pagábamos 50,000 pesos de renta, 50 pesos de ahora. Entonces yo me sentía soñado el primer día que llegué con mamá. Mamá, ahí te va para la renta. Y mis 50,000 pesos de aquellos años. Y entonces en mi trabajo nos empezaron a pedir hacer proyectos que rompían el horario burócrata que tenía de 8 a 3. Entonces nos quedábamos a las 6, a las 9 de la noche. A veces dormíamos en el lugar trabajando por 360 pesos o 60,000 al mes. No nos dijeron si se quedan les aumentamos. Nos dijeron se pueden quedar por 360 pesos. Y pues yo estaba soltero, ¿verdad? Mi jefe era el único casado, tenía solo un hijo. Y él nos decía, ¿cómo ven? Pues le entramos y nos quedábamos a trabajar porque nos apasionaba nuestro trabajo. Y entonces después vino el aumento. Y entonces ahora nos sacaron de la plaza que teníamos, nos pusieron en otra y nos dijeron, ahora van a ganar esto. Y estas son las horas extras que les podemos pagar. Y llegamos al momento en que nos pagaban el tope de las horas extras y trabajábamos más. Entonces nos decían, ahora les vamos a pagar con días de descanso. Entonces cuando yo tenía eventos en la iglesia, nunca me los negaban. Pero los chicos de hoy quieren trabajar con su horario normal y que les den permiso para ir al evento. Pues, ¿cómo? No, yo trabajaba y trabajaba, ¿verdad? Y cuando decía voy a necesitar 2 días para un congreso, no me decían, no, pero ¿cómo crees? Pero porque sabían que me debían días de tanto trabajo que yo hacía. Es decir, yo ganaba 360,000 pesos, pero me comportaba como si me pagaran 740,000 pesos. Y luego yo ganaba 740,000 pesos, pero me comportaba de tal manera que ahora ellos me salieran debiendo a mí. Pero cuando eso no lo entendía, lo entendí después. Yo solo me divertía porque me apasionaba mi trabajo, pero ahora lo entiendo. Y ahora veo por qué algunos le dicen, Señor, llévame para allá, llévame para allá. No, hijo, es que allá es el doble de lo que haces acá. Por eso, Señor, no, es que no me entiendes. Allá es el doble y si lo que haces ni siquiera lo haces bien, ¿cómo te llevo al doble? ¿Me explico? ¿Sí me expliqué o no me expliqué? Padre, esa muchacha, Señor, la toco y declaro, será mi mujer y mi esposa. Y Dios te dice, sí, pero ella tiene titulación y tiene maestría. Pero yo te amo, Padre. No me vengas con esas cosas. ¿Qué vas a hacer con una joven así? Tienes que estar a la altura. Ella se ha preparado. Ella le ha echado ganas. Ella no fue a la universidad a conseguir novio, fue a estudiar. Y tú ibas a la universidad, Señor, muéstrame si entre esta multitud está la afortunada de tu hijo. No. Yo exagero, pero es que por ahí andan las cosas. A veces. Oiga, paz, ore ya por mí porque no llega mi príncipe azul. No, pues primero arréglate. ¿Cómo voy a orar? Señor, te pido un ciego para la hermana, por favor. Pues, ¿no? Pues, y luego todavía dicen, no, un Robert De Niro, pastor.
pides castigo para el pobre. Digo, en buena onda, ¿verdad? Cierro. ¿Qué te lleva a otro nivel según esta porción de Mateo 25? En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Te lleva a que si hoy tienes poco, si dices, bueno, no soy pastor y tienes un llamado pastoral, que actúes con tu discípulo pastoralmente. Que te habla en la noche, te dice, ay, es que un espíritu no me deja dormir. Platica con él, cántale, a la rurru nene, a que se duerma. Eso es broma, no lo vayan a hacer. Pero le pides a Dios ser pastor y los que hoy cuidas te desesperan. ¿Cómo? Le pides a Dios poner un negocio y tu horario de hoy te mata. El de propietario te va a matar al doble. Te vas a cansar más. Hay que ir a surtir, hay que repartir, hay que separar la ganancia, la utilidad. Hay que ver cuánto gana. Un día un joven le vendieron una tienda y le dijeron, la tienda gana a la semana 24,000 pesos. No, pues él se vio millonario. Entonces un día me dice, pastor, es que no es cierto, no salen 24,000. Le dije, ¿cómo no? Si la tienda es grande. Le dije, a ver, haz cuentas. Y se puso a hacer cuentas. No, si salen 24,000. Le digo, ahí está. Pero no me alcanza. A ver, hijo, eres el dueño de la tienda. Tienes que sacar todo el corte, sacas tu ganancia y tu inversión. Y como ya te comiste la inversión, la tienda ya no la surtes. Ay, chiquito, él creía que iba a ganar 24,000 por semana. Es como cuando los jóvenes dicen, te vamos a pagar 15,000. Uy, millonario. Fíjate que te cases, que tengas hijos. El otro día Andy me dice, oye papá, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Gastas igual ahora que no estoy? Le digo, no. ¿Ya cómo? Le dije. No, esa es broma, esa es broma. Te amo, hija. Un beso. Y si vieran qué bien les está yendo a los muchachos, me da mucho gusto saber eso. Muchísimo, muchísimo gusto verlos bien. A ella y a su esposo, desde luego. Quisiera cerrar esta tarde pidiéndole al Señor que, más allá de lo que yo pude compartirte, Él haga algo dentro de ti. Que no se quede en una buena charla, en un buen tiempo esta tarde, sino que, como Dios lo quiera, Él te vaya llevando a esos niveles en tu vida, en tu casa, en tus relaciones. Cuidado, perdóname, hija. Alguien ayúdele, porfa. Gracias. Gracias, hija preciosa. Sí, porque todos le hacen, y nadie le ayuda, qué mala onda. No es cierto, gracias, hija hermosa. Gracias, hija, gracias. Yo dije, ¿qué dije? Que todos dijeron, Gracias, hija preciosa. Bien. A ver si podemos oír el piano. Gracias, hijo. Hay tantas cosas que vienen en nuestra vida. Esta canción, voy a cantar pedacitos si me acompañas. Un poquito más de piano en el monitor, por favor. Ahí está bien. Porque todo lo que hay
dentro de mí. Necesita ser cambiado.